Ya soplamos de madreñas. ¡Ahí lo tienes! Ahí están las vaqueiras. Oliva, estas canciones vaya recuerdos, ¿eh? ¿Qué te recuerda a ti el pandero y lo vaqueiro que lleva toda tu vida? Coño, recuérdame todo. Lo que pasa es que yo ahora ya llevaba muchos años que no... Es que me casé y yo esto no lo volví. Y el Festival Vaqueiro aquí en Aristévano. Ay, el Festival Vaquero aquí en Aristévano, pues vienen, sale el carro de aquí para allá, preparan el carro, sale el carro, y viene la gente toda del bar, todo este camino, y ahí vienen con caballos, ya vienen con el carro, y después sale el carro de ahí el primero, ya después al pie salen los novios y a los padrinos de caballo, y al pie de la otra gente toda, arriba a la capilla. Y ese día es un día especial para vosotros, claro. Bueno, claro. ¿El más esperado del año? Alguna vez sí. Sí, Ya yo que me casé ahí, pues que no te queda decir. Caséste por el ritual vaqueiro. Sí, yo caséme ahí. Vaya nervios, ¿eh? Sí. Oliva, ¿sabes que María casóse también con el rito vaqueiro? Vaya, bueno. Sí. Aquí en Aristévano. Bueno, pues mira. ¿En qué año, María? Yo en el 2004. Hombre, ya hay. Ya aguanta, ¿eh? Hace unos añinos, sí. Sí, porque ahora... Sí, pero ahí seguimos. Me casé en Aristévano y seguimos casados, ¿eh? Bueno, Sí, pero tuvimos un fallo Caséme con en María. 68. eso bueno. ¿Y qué recuerdas aquel día tú, María? ¿Cómo es la que preguntaba antes a Oliva, esa sensación de ser... A ver, yo llevaba desde pequeñina viniendo aquí a la boda vaqueira, pero eso, pues venía pues, a una fiesta más, bueno, que no es una fiesta más, ¿no? Pero bueno, una fiesta, pues eso, con el sentir de la tradición. Y el día que decidimos casarnos aquí, me acuerdo que yo pensaba, madre, y con la cantidad de gente que va a haber aquí, yo subir a caballo por primera vez, como me caiga me da algo, no lo sé, pero sí que es verdad que es muy bonito venir hasta aquí, hasta el pueblo, que te reciban, subirte a caballo y dar la vuelta otra vez hacia la capilla, que bueno, realmente nos casábamos en la plataforma, no en la capillina. Y sí que es verdad que fue un momento súper emotivo. Me encanta esta forma de vivir la vida, esta tradición, esta cultura, estos cánticos que no solamente son picantes, que también pues eso, te contaban la vida del pueblo, se metían unos con otros, pero también reconocían que no todo era bonito, o sea que hay un poquito de todo. Y sí que reconozco que la cultura vaqueira, en el momento en que la conoces, te llena, te gusta y te hace querer saber más sobre ello. María tienes de nombre el apellido, no lo sé. Mañana vuelvo a tu casa y te lo preguntaré. Venga, que yo no aliento. Esto vale un dineral. ¡Hombre! Gracias a personas como ellas, los que venimos detrás, que nos gusta el folclore, pues hacemos que no se pierda, porque si no... Y además que no se pierda porque sentíslo muy dentro, ¿eh, Oliva? Bueno, eso sí. ¿A que sí, Argentina? Además, a mí, no sé, aquellos que me casé ya no me dejaban ir tampoco, eso, porque esto a mí siempre me gustó mucho. Y no es que me gustase, es que me gusta. ¿Sigue gustándote? Sí, sí, Claro. a mí esto sí. Faltan las fuerzas, pero la afición la tienes. Las fiestas eran unas fiestas maravillosas. Además, hacíamoslas aquí en el pueblo. Como éramos un rebaño de mozas, hacíamos cada 15 días, cada 8, cada 15 días, hacíamos baile por ahí en una casa que nos dejaban hacerlo. Y llamábamos a un músico y pagábamosle, claro. Y hacíamos las fiestas maravillosas. Ahí no íbamos para la discoteca ni íbamos para ningún sitio. Después veníamos la fiesta. San Salvador en Araval. Después venía la Caridad en Abelgas. La Feria de Mayo en Abelgas. Y poco más. Decía
Soledad, que tú y es más de bailar. Sí, sí, yo soy de bailar, de cantar no Y yo pensé que Argentina también era más de bailar, pero veo que también... No, yo era de bailar también. Y de También. tocar. Porque yo tenía una compañera, que éramos las que tocábamos, Marinina, la que está en Carrelangas, pues ella tocaba la pandereta y yo la sartén. Fuimos a Madrid con un coro, cuando teníamos 15 o 16 años. Pero bailábamos también, sabía las señoras que tocaban mayores, nos bailábamos bien, de aquello podíamos bailar bien. No, yo ibais a bailar también. Ah, sí. Empezamos de muy nuevas. La pata de palo. Empezamos de 12 o 13 años. A bailar. Sí, porque nos preparaban un coro cuando la fiesta Aristeba, ¿no? Había aquí un coro para bailar aquí. Bueno, estaban las abuelas que tocaban la pandereta y la sartén. Hacíamos hacía un ramo que ponía un bizcocho en el ramo. Ponían un bizcocho y decía mi abuela, cantaba, el bizcocho de este ramo no Pero lo cántala. El bizcocho de este ramo no lo vamos a rifar, que a los señores alcaldes lo vamos a regalar. Sí, éramos unos guajas, sí. En Luarca sí que hay una figura vaqueira, por decirlo así, que en el momento que nombras vaqueiradas o algo relacionado con la cultura vaqueira, el nombre que te sale es Carminina. Mi madre me castigaba con el rabo de una abeja. Yo quiero portarme bien, pero el rabo no me deja. Carminina sí que está muy relacionada con la cultura vaqueira. De hecho, cuando me casé, pues fue una de las que me asesoró a la hora de vestirme, decir, bueno, pues te puedes vestir así, de tal manera o de la otra. Y en Luarca hay una exposición, o sea, un espacio dedicado a Carminina en la Casa de las Ciencias, pues eso que explica un poquito pues, la relación entre Carminina y la cultura vaqueira. Y pues estando en Aristévano, una de las coplas, bueno, siempre después de lo que es el rito, la boda, el casorio, se cantaban unas vaqueiradas y una de las más típicas que cantaba Carminina, que a mí siempre me hacía sacar una sonrisa, decía así: una mosca me picó, faciendo la camancura, 9 meses me duró la dichosa picadura. Liber, tú por el trabajo estás en contacto con personas mayores y Sí. ¿Y también esto ves todos los días o muy habitualmente o no? Yo trabajo en una residencia, trabajo con gente mayor, tengo muchos fans, muchísimos, tanto del programa como de María y mío. Solemos colaborar en muchas ocasiones, lo que pasa que bueno, por esta situación pues no lo pudimos llevar a cabo y desde luego a mí me presta porque hay mucha gente mayor de las zonas de montaña, de las zonas de Brañas, que sí también lo sienten muchísimo y les presta y les gusta recordar que a lo mejor no se acuerdan de canciones, que yo intenté recopilar alguna, pero bueno, ellos entienden por dónde vamos y bueno, unas veces aciertan, otras veces no, pero que no se pierda. Yo la pena es que yo no tengo raíz vaqueira, pero a mí me encanta todo lo relacionado, aunque no venga de familia pero me gusta.
muy bien. ¿Acordabas de la canción, Oliva? ¿Y por qué te Bueno. reíes ahora tanto? Sí, claro. No, lo que viviste desde neno no se te olvida, ¿eh? No, No, olvídase, porque a mí No, pues no. A mí los cantares olvidándoseme. Bueno, pero... Pero cuando lo oyes cantar, a que sí que te presta. Hombre, claro, que Claro. te bien, claro. Por eso es una pieza que escogimos, porque es De de la casa. zona y... Es de la zona. Bueno, Cuando lo cantas, sí. Soledad, hay que bailar un poco, Vale, ¿vale? vale, Y bailes con Con Oliva. Oliva. vale. Y bailamos una jota. No, una jota. Pues cantamos una jota. ¡Hala!